Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Por acá nos mandan saludos a Adán Vides. Dios le bendiga. Y pues mucho gusto que nos esté saludando. No sabemos de dónde nos saluda. Solo sabemos que se llama Adán Vides. Y también nos saluda nuestra hermana Mari. Nuestra hermana Mari, esposa de mi hermano Guayito, desde Honduras. Amén. Allá está con sus hijas. Y de seguro sus hijas están viendo también. Así que les mandamos un saludo desde acá. Amén. Y esperando que Dios pues les bendiga mucho. Gloria a Dios. Amén. Y a todo aquel que esté conectado también le mandamos saludos en el nombre del Señor, esperando que Dios bendiga grandemente sus vidas. Amén. Amén. Quisiera cantar esta alabanza que dice: digno eres. Amén. La que cantó Guayito ya de último. Amén. Quisiera que la cantáramos juntos con una pista. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Él es digno, hermanos. Él es digno. Gloria a Dios. Aleluya. Santo eres. Señor, recibe gloria, gloria y honra, gloria, honra y poder. Digno eres, digno eres, digno eres, Señor. Recibe gloria, gloria y honra, gloria, honra y poder, porque tú has creado todas las cosas, tú las creaste, Señor. Digno eres, Señor. Digno eres. Gracias, Señor. Gracias por tu inmenso amor. Digno eres. Bendito sea tu nombre. Adora, hermano, adora. Él vive, Él vive, Él vive. Él está aquí. Aleluya. Digno eres. Digno eres, Señor. Recibe gloria, gloria y honra, gloria, honra y poder. Digno eres, digno
Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Amén. Se me acabó la voz, hermano. Vamos a ir a la palabra del Señor. Y hoy vamos a hablar allá en el libro de los Hechos. Vamos a ver la palabra de Dios en el capítulo 8, versículo 5. Gloria a Dios. Capítulo 8, verso 5 del libro de Hechos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Ya todos lo tienen? Amén. Y dice la palabra del Señor que le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle: Señor y Padre amado, estás en los cielos, estamos delante de tu presencia, Señor, en esta hermosa hora, dándote gracias, Padre bendito, por tu palabra, pidiéndote, Señor amado, que seas tú quien nos hable en esta hermosa mañana, que seas tú hablando, Señor, y que no sea yo, que seas tú hablándonos, llenándonos, edificándonos, Señor, sobre la roca que es Cristo Jesús. Llénanos con tu poder, llénanos con tu palabra, aliméntanos, abre nuestros oídos al entendimiento de tu palabra, abre nuestro corazón, Señor, para que tu palabra haya cabida en nuestro corazón, Señor, y pueda habitar allí, Señor amado. Bendice nuestras vidas con tu presencia, Señor, y que florezca tu palabra en nosotros, que dé fruto, Señor, al 100%, mi Señor amado. Bendice grandemente a los que están escuchando, Señor, este mensaje. Y Padre amado, danos de comer a todos, Señor, porque todos tenemos hambre y sed de tu palabra, mi Señor bendito. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre Santo. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados hermanos. El tema de hoy se llama el falso evangelio. Ningún versículo de los que leímos habla del falso evangelio. Amén. Solo leímos la introducción. Acá pues los discípulos del Señor habían sido llenos del poder del Espíritu Santo para predicar el evangelio de Dios. Y ellos comenzaron a predicar con gran denuedo la palabra de Dios y comenzaron a hacer maravillas, milagros se hacían. Y se movía la presencia de Dios en sus discípulos, se hacía manifiesta la gloria de Dios. Y muchos cojos, dice, que caminaban, los ciegos veían, los sordos oían, los mudos hablaban. Dios hacía maravillas a través de ellos. Y había un gran avivamiento, dice la palabra de Dios, con los apóstoles que estaban predicando su palabra. Pero sabemos que siempre que hay un avivamiento, siempre también va a haber guerra. Siempre hay que prepararse para la guerra, porque cuando cuando la iglesia, mejor dicho, quiere dar un paso seguro, Satanás siempre se va a poner al frente. ¿Por qué? Porque él es el enemigo de Dios y de la obra de Dios. Entonces, y por eso vamos a hablar acerca del falso evangelio, el cual prepara a Satanás. El falso evangelio lo componen todas las religiones. Y Satanás pues va allí. Él no es enemigo de las religiones. Él va en las religiones. Él ocupa la religión para engañar, para predicar un falso evangelio. Satanás se disfraza como ángel de luz.
se viste como hijo de luz. Entonces, por eso cuando Dios se mueve edificando a la iglesia, Satanás se mueve para destruirla también. Cuando Satanás ve que Dios está edificando a su iglesia y que su iglesia quiere dar un paso seguro, él se prepara para destruir lo bueno que va a tener la iglesia. Amén. ¿Estamos aquí, va? Amén. Gloria a Dios. Al final voy a hacer preguntas a ver quién se aprende algo. Amén. Entonces, es de estar atento porque la palabra de Dios viene para nosotros. Yo siento que Dios nos está hablando porque quiere darnos mucha sabiduría acerca del falso evangelio. Y quiere presentarnos a los que predican el falso evangelio. Cuando Dios se mueve, dice, edificando a la iglesia, Satanás se mueve para destruirla. Vemos cómo Dios usa a Felipe a través de su Espíritu Santo haciendo sanidades. Y vemos que hay un gran avivamiento porque la gloria de Dios está siendo manifiesta por medio de sus apóstoles. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía Felipe. Oiga, porque muchos que tenían espíritus inmundos estaban endemoniados, estos eran liberados y salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Los endemoniados eran liberados, estaban cautivos por los demonios y eran liberados. Entonces estaba moviendo la gloria de Dios. Pero ¿qué pasa? Vemos cómo Dios está usando a Felipe en el verso 6 y 7. Pero siempre que hay un avivamiento comienza la guerra espiritual y Satanás usa disfraces para engañar a la gente. Se disfraza como ángel de luz. Jesucristo mismo lo avisó y dijo, tengan cuidado. Allá en el Evangelio de San Mateo, Él dijo, cuidado con el enemigo, cuidado porque este quiere hacer la guerra. Que dijo, cuidado con los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, ¿qué pasa? Satanás empieza a predicar también un evangelio distinto al evangelio de Jesucristo. Es la falsa doctrina, es el falso evangelio y es la falsa religión. Amén. Empieza con la religiosidad. Siempre que hay un avivamiento comienza la guerra espiritual y Satanás usa sus disfraces para engañar a la gente. Y vamos a leer el verso 9. Y dice, pero había un hombre llamado Simón, ponga mucha atención, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Oiga, ¿estoy oyendo? Este estaba engañando a la gente. Este Simón era un mago, era un brujo, era un hombre que trabajaba para Satanás. Tenía poder, era un ilusionista, como les dicen ahora. Este engañaba a través de sus magias, hacía milagros, hacía cosas y engañaba a la gente. Y la gente decía, este hombre tiene el poder de Dios, y se hacía pasar como un grande de Dios. Y tenía engañados desde el más pequeño, dice, hasta el más grande. Decían, este es el poder de Dios. Dice, y el verso 11, y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Oiga, por mucho tiempo. Y por esto nosotros tenemos que tener cuidado, porque hay veces nosotros, la iglesia misma, se va tras aquellos, porque hay muchos hombres que llegan a la iglesia disfrazados como siervos de Dios, como ángel de luz, y con supuestamente mucha sabiduría, pero son lobos rapaces. Amén. Amén. Pero son siervos de Satanás, pero predican un falso evangelio, pero predican por algún interés propio la palabra de Dios. Y hay algunos que vienen profetizando y le ponen mano al cliente y le dicen, mira, ¿qué dice el Señor esto y de esto? Y se cumple lo que dice. Y la gente dice, tiene espíritu de Dios, ese hombre está lleno del espíritu de Dios. Pero tiene un espíritu de adivinación.
pero tiene un espíritu de engaño, un espíritu de mentira. Y entonces por eso dijo el Señor Jesucristo: por sus frutos los conoceréis. El Señor lo dice en Mateo 7:15, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y dice el verso 19: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así dice el 20, que por sus frutos los conoceréis. Y dice el 21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Está oyendo? Porque hay muchos, aún en las iglesias, que creen en Dios, que dicen ser cristianos, pero que todavía no se han convertido al Señor. Y es necesario convertirse a Dios. Es necesario aprender de Dios. Por eso es necesario aprender la palabra de Dios, conocer a Dios a través de su palabra, no a través de lo que nos diga un hombre, porque hay veces nosotros nos enfocamos en lo que dice el hombre y no en lo que dice la palabra de Dios. Y por eso tenemos que estar atentos con nuestros oídos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque van a venir muchos engañadores malinterpretando la palabra y dándonos enseñanza que en lugar de edificarnos nos va a separar de Dios. ¿Y cuáles son los frutos de estas personas? Son personas llenas de orgullo, llenas de vanagloria, llenas de arrogancia, que no se humillan ante Dios. Este hombre era un mago y estaba engañando a la gente. Entonces tenía él a todos engañados, desde el más pequeño hasta el más grande, y todos decían: este tiene poder de Dios, esto es poder de Dios, como decían en el verso 11, y estaban atentos. El verso 10 dice: a este oían atentamente, todos desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Oiga, el gran poder de Dios. Y no era Dios. ¿Quién era? Era Satanás, disfrazado como ángel de luz. Entonces hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Todos caemos en el error a veces. Y por eso tenemos que abrir nuestros ojos. Hoy que meditaba en la mañana en esto, pues me gozaba bastante, porque hay mucha sabiduría en la palabra de Dios. Por eso vemos cómo Dios usa a Felipe a través de su Espíritu Santo, haciendo sanidades, y vemos que hay un gran avivamiento, porque la gloria de Dios está siendo manifiesta por medio de sus apóstoles. Y este hombre tenía engañados a todos los habitantes de Samaria. ¿Pero qué pasaba? Felipe venía predicando el evangelio. Y entonces Satanás, como dijimos, usa sus disfraces para engañar a la gente. Jesús nos alertó acerca de estos hombres como este, que tuviéramos cuidado de ellos. Pero entonces hay que estar atentos. ¿Qué pasa? Hay que ver qué sucede. Hay que ver cómo puedo yo darme cuenta de que estoy en la verdad. ¿Cómo puedo darme cuenta de que he nacido de nuevo? ¿Cómo puedo darme cuenta de que estoy buscando a Dios en realidad? Amén. Amén. Entonces, los frutos del Espíritu son mansedumbre. Amén. Mansedumbre. Y el que no tiene fruto del Espíritu, ese le va a profetizar y todo, pero no hay mansedumbre en él. No se somete a la palabra de Dios. Él no hace lo que dice la palabra de Dios, sino que hace lo que él quiere. Él no sabe valorar a Dios. Entonces vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Entonces dice el verso 12: pero cuando creyeron, oiga, aquí viene lo distinto. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Felipe venía ganando las almas que éste tenía engañados. ¿Y qué pasa? Cuando los apóstoles, dice, también creyó Simón, el verso 13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Aquí es necesario que ustedes pongan mucha atención, porque él, oiga, cualquiera podía decir que todos decían que era un siervo de Dios, todos decían: en este está el gran poder de Dios. Pero ahora él mismo también cree a Felipe. El que supuestamente decían que tenía el gran poder de Dios, cree a Felipe, oiga,
y se bautiza y estaba pegado a Felipe. Entonces venimos a decir que este hombre fue rescatado, ¿va? Porque así parece. Pero vamos a ver qué pasa. Dice, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado. Oiga, se bautizó. Habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, asombrado de ver lo que ellos hacían. No podía comprender qué estaba pasando, porque veía que Felipe encontraba un paralítico y le decía, no tengo dinero, pero en el nombre del Señor levántate y anda. Y el paralítico se levantaba y caminaba. Veía un ciego y le decía, en el nombre del Señor recibe la vista, y el ciego recibía la vista. Veía un cojo, camina en el nombre del Señor. Veía un mudo, habla en el nombre del Señor. Y estaba viendo el poder de Dios, y él estaba atónito, o sea, se quedaba pasmado, dice la palabra de Dios. Amén. Se quedaba sorprendido. Pero él era un mago. Él podía hacer magia también. Y usted me podrá decir, ¿tendrán poder los magos? ¿Qué dice usted? ¿Tendrán poder? Según dice la palabra de Dios, tienen poder. Porque ya cuando Moisés llegó a Faraón y tiró la vara al suelo, la vara se convirtió en serpiente. Vinieron los magos de Faraón y tiraron sus varas y también se convirtieron en serpientes. Tenían poder, ¿va? Se convirtieron en serpientes. Pero la serpiente de la vara de Moisés se tragó a las otras serpientes también. O sea, demostró el poder de Dios. Amén. Entonces, pero sí tenían poder, porque todo lo que hacía Moisés ellos lo repetían. Aunque no todo, al final ya no pudieron. Lo único que lo hacían, pero no le funcionaba como para detener la obra de Dios. Y Satanás puede hacer maravillas, Satanás puede hacer milagros, Satanás puede hacer descender fuego del cielo. Pero no tiene poder sobre la iglesia de Dios. Dice la palabra de Dios que no prevalecerán las puertas del infierno sobre la iglesia de Dios. ¿Está oyendo? No prevalecerán las puertas del infierno. Entonces Satanás tiene poder. Por eso usted tiene que estar muy atento, porque él anda como ángel de luz, engañando a muchos, buscando a quien devorar, como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, y viene con falsas artimañas, con falso evangelio, con un evangelio que no existe, predicando un evangelio disfrazado con la palabra de Dios. O sea, Satanás no es tonto. Él se mete a las iglesias y usa la palabra de Dios y se hace pasar como cristiano. Y ese espíritu de Satanás anda ahí, es el espíritu del anticristo, y ese se apodera de aquellos que están débiles en la fe, de aquellos que están débiles en conocimiento, de aquellos que son ignorantes en el conocimiento de Dios. Pues a ellos los atrapa y les mete ideas erróneas, palabra errónea, tanto que los hace caer en el error. Y lo más difícil es que cuando un hombre se mete tanto en una falsa doctrina, que ¿quién lo saca de ahí? Y por eso hay muchos que se han condenado. Por eso nosotros tenemos que ver esos espejos, y por eso la palabra de Dios se nos predica, para que nosotros estemos preparados, para que si vemos que vamos en el error, digamos, momento, este no es el camino. Yo me salgo de aquí y me incorporo al camino de la verdad y la vida, el cual es mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Tengo que tener mucho cuidado, tengo que conocer las artimañas del enemigo. ¿Y cómo puedo conocer las artimañas del enemigo? Preparándome con la palabra de Dios, alimentándome con la palabra de Dios, doblando rodillas, pidiéndole discernimiento al Señor para poder comprender su palabra y saber entender cuáles son las artimañas del enemigo para engañarme. Y también velando por los demás, para que los demás no caigan en el error. Entonces, siempre que hay un avivamiento sucede esto. Satanás hace la guerra espiritual. Y como desde el principio está anunciado, él comienza a predicar otro evangelio. Y este hombre tenía engañada a toda la gente. Él no quería pues en sí servirle a Dios. Su propósito no era servirle a Dios. Su propósito era beneficio propio.
Hay muchos que llegan a las iglesias pensando en el beneficio propio, no pensando en qué van a hacer para la obra de Dios, sino pensando en un beneficio propio, y ese es el error, porque ese es el espíritu del anticristo, el cual tenemos que sacarlo de nosotros. No tengo que venir pensando yo acá que me voy a beneficiar de la obra de Dios. No, si Dios bendice a sus siervos, es Dios que quiere bendecir, pero tampoco el siervo va a querer venir tras algo de la obra de Dios. Y eso lo dice allá Pablo en la carta a Timoteo, que quieren nomás llenar sus vientres. Amén. Piensan en sus vientres. Por eso tenemos que tener cuidado. Jesús nos alertó acerca de ellos. Y estos hombres saben muy bien lo que hacen y nunca se arrepienten. Ese es el problema. Pero si vemos acá, este hombre, según se ve aquí, se arrepintió. Dice el verso 13, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Oiga. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Pero cuando los apóstoles oyeron lo que estaba sucediendo en Samaria, que Felipe estaba ganando almas, enviaron a Pedro y a Juan. Y dijeron, vayan, ayúdenle y bautícenlos en el Espíritu Santo también. Entonces dice el verso 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿saben qué hizo? Les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Se habrá arrepentido este hombre? ¿Acaso se puede comprar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿O se puede vender? Esto no es negocio. Ese es el problema. Y muchos hay así hoy en día que se meten al evangelio por negocio. Dicen, yo me voy a hacer pastor porque de eso voy a comer. Ese es para mí, ese es mi profesión, esa es mi carrera. Voy a ser pastor y voy a ganar mucho dinero. Un día me invitaron a predicar a una vigilia a una hermana de acá, de la Manzana. Y me dice, hermano, perdone que le pregunte esto, pero ¿cuánto cobra usted por la vigilia? ¿Cómo así, hermana? Le digo yo, perdone, pero no le entiendo. No, perdone, hermano, es que, pues sí que le preguntaba cuánto usted nos va a cobrar por ir a predicar a la vigilia. ¿Y por qué me pregunta eso? Pues porque el pastor que habíamos invitado a otro pastor antes que a usted. Y dijo que sí, pero cuando ya nos pusimos de acuerdo con él, dijo que quería que lo mandáramos a traer allá al parque infantil en un taxi. Y que iba a venir a la vigilia y que al terminar la vigilia también lo mandáramos a dejar en el taxi. Y que sus honorarios eran $40 por vigilia. Entonces yo no sé, porque no tenemos los $40, hermano. Y pues si usted nos cobra $40, mira, hermana, le dije yo con todo respeto, dice la palabra de Dios que de gracia recibimos, de gracia damos. Amén. Esto no es negocio. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino poder de Dios en el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es el reino de Dios. Esto no es negocio, esto no es comida ni bebida. Esto es poder y potencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué voy a cobrar yo? ¿Acaso no me siento agradecido con el Señor porque me dio la salvación? ¿Acaso no me siento agradecido? ¿Por qué voy a cobrar por ir a predicar? No. No es así, hermano. Y me dio tristeza, pero fui a predicar varias veces a la casa de esta hermana. Y todavía en la casa de ella se hacen reuniones. Ahora predican ellos mismos ahí, gracias al Señor. Y qué bonito que se predique el evangelio, pero el evangelio de Dios no es negocio. El que piensa que esto es negocio ya cayó en el error. El espíritu del anticristo está sobre él y él tiene que tener cuidado.
tiene que arrepentirse, porque si no se arrepiente, vendrá el día en que el Señor le diga: no te conozco. Señor, pero hice milagros en tu nombre. Sí, pero no te conozco. Pero prediqué tu palabra, pero no te conozco. Así que no puedes entrar. Amén. Entonces, estos hombres saben muy bien lo que hacen y nunca se arrepienten. Dice la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 5. Vamos a leer desde el verso 1 al 5. Y dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, que dice, evita. Amén. Porque mire, es gente que predica el evangelio, pero dentro de sí no se han arrepentido. Dentro de sí son orgullosos, son vanagloriosos. Al que quieren le hablan, al que quieren no le hablan. Y ellos hacen lo que quieren, ven con desprecio al que quieren, menosprecian a cualquiera. Entonces ellos no se han arrepentido, y aquí Pablo está advirtiendo a Timoteo y le dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. O sea, se aman ellos mismos, no aman la obra de Dios. Estos solo buscan negociar con el evangelio del Señor para llenar sus propios vientres. No buscan en realidad el hecho de hacer algo por la obra de Dios, sino que buscan el beneficio propio. Y de eso mismo nos está advirtiendo Pablo acá. Pero regresémonos a los Hechos, capítulo 8, donde estábamos. Vamos a seguir en el mismo capítulo. Y vemos que viene él y dice: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y oiga bien lo que le dice: no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Oiga lo que le dice Pedro: arrepiéntate, tu dinero perezca contigo. El evangelio de Dios no se vende, la palabra de Dios no se vende, el poder de Dios no se vende. Ese lo da el Espíritu Santo a quien Él quiere. Él conoce los corazones, Él conoce lo más íntimo de los corazones, y ahí donde Él ve que hay un corazón contrito y humillado, ahí entra la palabra de Dios, ahí entra el poder de Dios, y después usted va a ver predicando a esa persona arrepentido y convertido a Cristo en su totalidad. Pero el que no se ha arrepentido, nomás cree, no es lo mismo creer que arrepentirse. Porque hay una forma de creer que aún los demonios la tienen. Porque los demonios creen y tiemblan delante de la presencia de Dios, pero no se arrepienten. Entonces, creerle a Dios significa de verdad arrepentirse de sus malas obras, echar atrás ese pasado y convertirse a Cristo, mostrar un corazón contrito y humillado delante de la presencia de Dios. El que se ha arrepentido está totalmente olvidado del pasado y se entrega totalmente en obediencia a Dios. Porque Dios no viene por aquellos que son orgullosos, vanagloriosos, pleitistas, pendencieros. No. Y por eso usted va a ver a esta gente, los frutos que usted va a ver, que
que muchos que saben mucho de la palabra de Dios, pero no se arrepienten. Ahí andan peleando de iglesia en iglesia, ahí viven peleando y viven separándose y andan solo en pleitos, en amarguras, con amargura del alma, pelean con medio mundo. ¿Por qué? Porque no se han convertido a Cristo. En cambio, el que se arrepintió, el que se convirtió a Cristo, aunque lo traten mal, dice: yo sé que mi Cristo vive, y ese que me trató mal, en el nombre del Señor se va a convertir a Cristo. Yo voy a orar por él para que él se convierta a Cristo, así como yo me he convertido a Cristo. Y él se lo propone a amar más al que lo odia. Pero el que no, ese dice: no, ese me aborreció, así que no se me ponga enfrente, porque yo me lo voy a sonar también. Amén. Ya no voy a esa iglesia. Y Dios no te ha llamado para que vayas y pelees con el hermano o con el prójimo. Dios dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que no ama a su prójimo, que lo ve, ¿cómo puede decir que ama a Dios que no lo ve? No sea mentiroso. Amén. Hay que amar a nuestro prójimo. Entonces, ahí se refleja. Usted puede ver que alguien le venga y le profetiza, pero después lo ve peleando con el hermano. Hay raíces de amargura. Y donde hay raíces de amargura no está el Espíritu Santo de Dios. Ese es un mentiroso. Ese no tiene nada más ni nada menos. No tiene al Espíritu Santo. Lo que tiene nada más y nada menos son demonios de Satanás. Y por ellos es que profetiza. Porque él también viene predicando el falso evangelio. El falso evangelio existe. La falsa doctrina. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado acerca de la verdadera doctrina. Y tener mucho cuidado. No andar señalando a nosotros, a los hermanos, a nadie porque cometió un error. No. Al contrario, pedir, orar por esa persona. Orar, no criticar. Porque cuando caemos en la crítica, caemos en el error. Orar por la persona. O sea, Dios ha puesto la medicina en nosotros y esa medicina tenemos que compartirla con los demás. Por eso dice: estos solo buscan negociar con el evangelio del Señor para llenar sus propios vientres. Y cuando están frente a los verdaderos siervos de Dios, buscan persuadirlos. Oiga, cuando están frente a los verdaderos siervos de Dios, buscan persuadirlos. ¿Qué hizo este hombre? Se acercó mucho a Felipe. Se acercó bastante a Felipe. Ahí estaba con Felipe. Y aprovechó el momento más indicado para decirle, en el verso 19 le dice, en el verso 18 dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y les dice en el verso 19: dadme también a mí de este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, le dice, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Será que por lo que le dijo Pedro se arrepintió este hombre? Mire, hay veces es difícil, porque hay veces por más que se le hable a alguien, no comprende la palabra de Dios. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, no a los discípulos, perdón, a los fariseos: sepulcros blanqueados, ciegos guías de ciegos. Les dijo que la palabra de Dios, que ellos oyendo no oían, no entendían la palabra de Dios. Y ellos le dijeron: así nos está diciendo a nosotros. Sí. Porque no podían percibir la palabra de Dios, porque eran ajenos a ella. Y hay hombres que nunca se van a convertir a Cristo, y qué doloroso eso, porque ya están destinados para la condenación.
Pero por eso Dios predica esta palabra a través de sus siervos, para que todo aquel que sienta que está en el mal camino se vuelva atrás y diga: Señor, perdóname, estoy haciendo malas cosas, voy a hacer las cosas, voy a hacer tu voluntad, no mi voluntad. Porque el que se ha convertido a Cristo aprende a hacer la voluntad de Dios, no su voluntad. El que no se ha convertido hace su voluntad y no la de Dios. El que se convierte a Cristo viene y dice: ¿en qué puedo servir? Haga esto, amén. Haga aquello, amén. Vaya allá, amén. Estudie la palabra, amén. Ore, amén. Ahí está orando, ahí está leyendo la palabra, está buscando de Dios. No pone pero para nada. Pero el que no se convierte es un pleito. Por todo pelea. Y ahí tiene que darse cuenta y decir: oh, un momento, estoy en el error. Tengo que someterme a la palabra de Dios. Porque si Dios le ha puesto un guía, Dios tiene que preparar al guía también que le está poniendo. Y ese guía tiene que guiarlo conforme a la palabra de Dios. Porque tampoco va a ser algo que no vaya conforme a la palabra de Dios. Amén. Si él le dice: mira, anda, róbate ahí una planta y tráela aquí para ponerla aquí. No, eso no lo puedo hacer, eso no me lo permite mi Señor. Amén. Pero si le dice: anda a comprar la planta porque ya venden y la traes para acá, pues tiene que irla a comprar. Porque es para ponerla de adorno para el Señor. Amén. Toma, aquí está el dinero. Porque tampoco se va a mandar a alguien a comprar algo y no se le va a dar el dinero. Amén. Entonces, allí está, cuando usted ve que todo va conforme a la voluntad de Dios, usted aprende a someterse a la voluntad de Dios. El que es de Dios se somete a Dios, el que no es de Dios no se somete a Dios. A Felipe el Espíritu Santo le dijo: mira, allá va un carro, incorporate a ese carro, porque ahí va un hombre al que yo quiero salvar. Y Felipe hizo caso, inmediatamente se incorpora en la calle donde iba el carro y vio que iba un etíope eunuco leyendo la palabra de Dios. Y le dice: Felipe, ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dice: ¿cómo? Si no hay quien me lo explique. Entonces él le dice: ¿puedo subir? Sube. Y comienza a predicarle la palabra de Dios. Y el etíope recibió la palabra con gran gozo. Y le dice: ahí hay un río que impide que yo sea bautizado. Si crees, le dijo. Pero no solamente crees, sino de todo corazón, desde lo más profundo de tu corazón, que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, bien puedes. Y él le dijo: creo que Jesucristo es el Señor, que es el Hijo de Dios y que resucitó al tercer día. ¿Y qué impide que yo sea bautizado? Nada, bautízate. Y dice que cuando le bautizó venían los dos gozosos para afuera y el Espíritu Santo arrebató a Felipe en cuerpo y alma y lo trasladó a otra ciudad. Y el etíope iba tan gozoso que ni cuenta se dio que Felipe desapareció. Amén. Entonces ahí vemos que el que recibe con gozo al Señor no ve peros, no ve nada, no ve barreras, no ve obstáculos. Él va para adelante, para adelante, para adelante. Y si hay un obstáculo lo salta en el nombre del Señor, porque dice: todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Pero el que no, él va buscando el bienestar de sí mismo, él va buscando su propio bienestar. Por eso vemos que este hombre dice: y cuando están frente a los verdaderos siervos de Dios buscan persuadirlos, comprando su voluntad, como este quiso comprar la voluntad de los apóstoles ofreciéndoles dinero. Y son arrogantes, en ellos hay raíces de amargura. Allá en el verso 23 le dice Pedro todavía: porque en hiel, le dice, de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Oiga, en hiel de amargura y en prisión, ¿cómo le dicen? Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. O sea, sos preso, sos reo de Satanás. Tenés raíces de amargura. Y podrá decirte: por haber ofrecido dinero, ¿tiene raíces? Claro que tiene raíces de amargura. Porque eso no es de Dios. Eso es de Satanás. Satanás se quiso rebelar contra Dios. Él quiso tener el poder que Dios tenía y dijo: yo. Él solo veía yo. El que es de Cristo, él no dice yo, él dice primeramente el Señor. Si el Señor quiere, haré esto. Si el Señor, yo haré tu voluntad, Señor. Si es la voluntad de Dios, lo haré.
Pero el que no dice, yo voy a hacer esto, yo hago esto, yo hice esto, yo soy aquí, yo soy allá, solo yo, parece yo ya. Y así fue Satanás. Veamos qué nos dice allá acerca de Satanás, Isaías 14. Gloria a Dios. 14:12. Oiga lo que le dicen a Satanás. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, oiga cómo decía él en su corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, le dicen. 5 veces él dice, yo haré, yo haré, yo haré. ¿Está viendo? Él muestra su propio ego, la egolatría. Ese es el pecado de aquellos que dicen que ser siervos de Dios, pero que todo es yo, nunca es la voluntad de Dios, sino su propia voluntad. Eso se llama egolatría, es el ego mismo, el yo, cuando debe ser primeramente Dios. Amén. Entonces eso, claro, como Él es el padre de la mentira, todos aquellos que están bajo las riendas de Él están en ese error. Y así hay muchos predicando. Por eso usted va a ver diversidad de sectas. Hay un montón de sectas. Hombres que se han inventado evangelios que no están en la palabra de Dios. Por eso dijo Pablo, tengan cuidado porque hay muchos que andan predicando otro evangelio. Y no es que haya otro evangelio, dijo, sino que estos son perversos que pervierten la palabra de Dios. No tienen conciencia de lo que están haciendo. Entonces, el que es así, él predica un falso evangelio, y ese falso evangelio se llama ególatra, el cual es egolatría y se enfoca en el egoísmo. Es egoísta, el ego, yo. El orgullo es el fundamento del ego. El orgullo. Él no se deja gobernar por nadie. Entonces, ese problema es grave, y ese problema es el espíritu del anticristo, y esto se refleja en amargura, porque vemos tanto pleito y divisiones en las congregaciones. ¿Por qué? Por esta misma razón, porque Satanás está pendiente para hacerle la guerra a la palabra de Dios, a la obra de Dios. Está pendiente para destruir lo que Dios está levantando. Por eso cuando Dios trabaja, Satanás también trabaja en contra de la obra de Dios. Él no descansa. Dios no descansa por su iglesia, pero Satanás tampoco descansa queriendo derribar a la iglesia de Dios. Por eso dijo el Señor, orad para que no entréis en tentación, porque el tentador anda detrás de ti. Orad sin cesar para que no entréis en tentación. Orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué existen personas amargadas que son esclavizadas? Encontraron religión, pero no encontraron a Jesucristo. Muchos han encontrado religión, muchos religiosos hay en las iglesias. Encontraron religión. El que encontró a Jesucristo aprende a tener amor, aprende a amar. Cuando yo encuentro a Jesucristo me doy cuenta que tengo que amar a mi prójimo. No ver los defectos de mi prójimo, sino que amarlo. Amarlo. Y aunque así, mira, hay veces el prójimo hace cosas malas y todo, pero el esfuerzo de uno es instruirle a él, es instruirle. Ese es el mayor detalle que uno dice, no, voy a ver cómo instruyo a este, cómo me lo gano.
a modo de que ya no esté en las garras del enemigo, a modo de sacarlo de ahí y traerlo a la luz de Dios. Y por eso es de tener cuidado por el falso evangelio, porque ese se vive predicando a diario en muchos lugares. Por eso vemos que existen muchas personas amargadas que son esclavizadas, y estas encontraron la religión pero no han encontrado a Jesús, y nunca están satisfechos. Nunca están satisfechos. Entraron a la iglesia no por lo que puedan aportar para la iglesia, no por lo que quieran aportar a la iglesia, sino por lo que pueden tomar de la iglesia, por lo que pueden sacar de la iglesia. O sea, ¿qué beneficio puedo tener yo de estar en la iglesia? Hay muchos que dicen, bueno, hoy que estoy enfermo voy a ir a la iglesia, que Dios me sane. Y ya cuando Dios los sane, se van y se olvidan. Entonces vinieron por un beneficio a la iglesia, pero no por dar algo para la iglesia, no por dar algo a la obra de Dios, no por aportar a la obra de Dios. El que se ha convertido a Cristo, él quiere aportar a la obra de Dios, aporta su tiempo, aporta dinero, aporta todo, porque él quiere servir a Dios. El que no quiere aportar nada, no quiere servir, no quiere aportar en nada, al contrario quiere que me den, que me den, que me den, que me den, que me dan, que me dan. Así son ellos. Nunca están satisfechos. Entraron a la iglesia no por lo que puedan aportar, sino por lo que puedan obtener. Y vemos que le dice aquí, le dice Pedro a este hombre: estás, le dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Oiga, aquí Pedro alcanzó a ver en el espíritu y le dice, veo que estás en hiel. Veo, le dice, que estás en hiel de amargura y en prisión de maldad. Respondió entonces Simón y dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Se arrepintió. Cuando dijo esto, suena como que se arrepintió, ¿va? Sabe que el que usted ya más o menos tiene una idea de qué significa arrepentirse. Cuando usted está arrepentido de algo malo que hizo, ¿cómo se siente? Mal, quebrantado, destrozado. Pero si usted sabe que dañó a alguien, usted se siente mal por esa persona y dice, lo hice sentir mal, la hice sentir mal, la ofendí. El que ama a Dios se siente dañado porque dañó a Dios y dice, dañé al Señor con mi error, contristé al Espíritu Santo y no se mire, el que se ha convertido a Cristo se preocupa porque ofendió a Dios. El que no se ha convertido se preocupa por lo que le va a suceder por causa del pecado. Él dice, las consecuencias que me van a tener. No, entonces que me quiten este pecado. Oren por mí. Pero él no se arrepiente. Él no cae de rodillas y dice, me arrepiento, soy pecador, reconozco que fallé. No se arrepiente. Y si usted ve a este hombre, le dice, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Rueguen ustedes por mí. Y esto me hace recordar a David, porque cuando viene el profeta y le dice, mira, le dice, había un hombre allá rico que tenía muchas ovejas y tenía a la par un hombre pobre, le dice, que tenía una sola ovejita. Y un día vino uno de visita donde el rico y él mató una oveja para él, pero no quiso matar ninguna de las suyas, sino que mató la que tenía el pobre hombre. Le quitó la única que tenía y se la dio al que vino. ¿Qué crees que se merece este hombre? Y él se levanta, dice, porque hasta se demudó su rostro de la ira y dijo, este hombre es digno de muerte y debe pagar con 4 tantos más lo que ha hecho. Y le dice el profeta, ajá, ese hombre eres tú, que no tuviste piedad de tu siervo Urías, sino que lo mataste, le quitaste a la mujer, y no solo le quitaste a la mujer, sino que aún lo mandaste a matar, teniendo tantas concubinas en tu palacio. ¿Por qué no tomaste una de ellas, sino que tuviste que quitarle la única que tenía tu siervo? Y David cae de rodillas en ese momento y dice, he pecado contra el Señor, soy digno de muerte, he fallado a mi padre,
Le fallé al Señor. Dañé el corazón de mi Dios, dice, fallándole. Yo mismo soy digno de muerte. Yo he sentenciado mi pecado. Y le dice el profeta, Dios sabía que te ibas a arrepentir. Por eso de antemano ya te había perdonado. Amén. Por eso dice el Señor, David es un siervo conforme a mi corazón. ¿Dirá lo mismo de Saúl? No. En Saúl estaba la arrogancia, el orgullo, todo lo que representa a Satanás. David cometió pecados quizás más graves que los de Saúl, pero se arrepintió, y eso es lo que a Dios le agrada. Al corazón contrito y humillado a ese atenderá el Señor. A ese no, el Señor no lo hará de lado, sino que lo recibirá. Al corazón contrito y humillado no despreciarás. Pero al corazón orgulloso, a ese, dice el Señor, vendrá un día en el cual van a venir todos tus males. Y allí me vas a clamar y yo me reiré de ti. Amén. Entonces vemos que no se trata de qué pecado es, lo que se trata es de humillarse delante de Dios. Y estos hombres no se arrepienten. Si usted ve a este hombre, dice, rueguen ustedes por mí. ¿Por qué no ruega él? ¿Por qué no dice, Señor, perdóname, te ofendí, Señor, con mis pecados? Perdóname, soy reo de muerte, perdóname. No se arrepiente jamás. Sino que pide que otros... Hay muchos que vienen a la iglesia, mire, ore por mí, hermano, que tengo problemas en la casa, tengo problemas en el trabajo, ore por mí. Pero él no quiere orar. Mire, ore que mi mamá está enferma, pero él no quiere orar. Ore por mí porque yo quiero volver con Dios, pero si ustedes oran por mí, tal vez vuelva. Pero él no quiere orar. Y dice que al corazón contrito y humillado no despreciará al Señor. O sea, hay que humillarse, hay que reconocer. Si yo no reconozco, es por demás que oren por mí todos los que quieran. Pero si en mi corazón no hay arrepentimiento, es por demás, todo eso es por demás. Tiene que haber un arrepentimiento. Por eso vemos que estos hombres no se arrepienten. Y eso es de tener cuidado, porque ellos nunca están satisfechos. Entraron a la iglesia y no porque puedan aportar, sino por lo que ellos pueden obtener de la iglesia. Nunca se arrepintió porque es inconverso. Y este hombre nunca se arrepintió. Por eso en las iglesias llegan muchos que no se arrepienten. No se arrepienten. El que es converso se arrepiente y le duele el haber ofendido a Dios. Pero el que es inconverso, no hay arrepentimiento. No hay dolor de nada. Le da igual. Le da igual. Por eso debemos de autoexaminarnos nosotros mismos. Y decir, Señor, como dijo David, examina lo más profundo de mi corazón y saca de ahí lo que no te agrada, Señor. Límpiame con hisopo y seré más limpio, le dice. Es necesario, hermano, porque no somos perfectos, pero es necesario reconocer que cometemos errores. Porque hay muchos ahí que dicen, yo no fallo, jamás he pecado yo. Tantos años de ser cristiano y no. Cuidado. Todos los días le fallamos al Señor. Lo único es que no nos damos cuenta. Amén. Y más fallamos cuando decimos yo, porque yo he sido fiel con el Señor. Cuidado. Ahí estamos cayendo en la arrogancia del enemigo. Y eso no le agrada a Dios. Amén. No le agrada a Dios.
Siempre que usted diga algo, siempre acuérdese que la gloria es del Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la alabanza por todos los siglos. A Él sea la adoración. Él es digno de toda honra y de toda gloria. Él se merece la gloria. Yo no soy digno de nada. Yo estoy aquí por pura misericordia del Señor. Yo era reo de muerte y Él se entregó en la cruz por mis pecados. Con su sangre lavó mis pecados y ahora me ha dado vida nueva. Perdonó todo lo malo que yo hice y me ha dado vida nueva. ¿Quién soy yo ahora para venir y decir porque yo? No, al contrario, todo lo hizo mi Señor. Gracias a mi Señor soy un hombre nuevo. Vivo para Cristo y morí para el mundo. Ahora soy nueva criatura en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Y no por lo que yo haya hecho, sino por lo que Él hizo por mí. Amén. Porque Él es mi Señor. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. Alabado sea el Señor. Denme una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Nuestro Señor es maravilloso. Nos ama. Pero Él quiere que recapacitemos y que nos volvamos a Él. Si se humillare mi pueblo, dice, sobre el cual es invocado mi nombre, y buscar en mi rostro, yo abriré las ventanas de los cielos. Si se humillare mi pueblo, hay que humillarse delante del Señor. No podemos seguir así, no podemos seguir viviendo como que voy para donde me apunta la nariz. No, tengo que hacer lo que Dios me demanda. Tengo que hacer la voluntad de Dios. Ya no, oiga esta palabra, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso significa que morí a todo lo que era el viejo hombre. Ya no vivo yo. Todo lo pasado quedó atrás. Amén. Hay que recapacitar en eso y decirle gracias, Señor. Gracias, Señor. Y cantemos esa alabanza, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Digno eres, Señor amado. Tuya es toda la gloria, tuya es toda la honra, Señor. Alabado sea tu nombre. Digno eres, Señor. Recibe gloria y honra. Gloria, honra y poder. Digno eres, digno eres, digno eres.
recibe gloria, gloria y honra, gloria, honra y poder. Digno eres, digno eres, digno eres, Señor. Recibe gloria, gloria y honra, gloria, honra y poder, porque tú has creado todas las cosas, tú las creaste, Señor, para tu gloria, gloria y honra, gloria, honra y poder, porque tú has creado todas las cosas, tú las creaste, Señor, para Gloria a Dios. gloria y honra, gloria, honra y poder. Gloria a Dios. Digno eres, mi Señor amado. Digno eres, Señor. A ti sea toda la gloria por todos los siglos, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por perdonar. Gracias por darnos nueva vida, Señor. Gracias por venir en nuestro rescate, Señor amado. Oh, Santo, bendito sea tu nombre, Señor. Alábelo, hermano. Recibe gloria, gloria y honra, gloria, honra y poder. Digno eres, digno eres, digno eres, Señor. Recibe gloria, gloria y honra, gloria, honra y poder, porque tú has creado todas las cosas, tú las creaste, Señor, para tu gloria, gloria y honra, gloria, honra y poder, porque tú has creado todas las cosas, tú las creaste, Señor, para tu gloria, gloria y honra, gloria, honra y poder, gloria, honra y poder, Gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. No éramos dignos, Señor, no éramos dignos. Gloria a Dios. Andábamos perdidos en el mundo, en nuestros delitos y pecados, Señor. Y tú veniste a nuestro rescate. Adoramos, Señor. Cuando estábamos en peligro de muerte, Señor, tú nos diste vida. Tú nos diste vida, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque nos has amado.
¿Qué sería de mí, Señor, si tú no me hubieras encontrado? ¿Qué sería de mis hermanos si tú no los hubieras rescatado, Padre? ¿Dónde estuviéramos hoy si no fuera por tu misericordia, Señor? ¿Dónde estuviéramos hoy, Señor, si no fuera por tu misericordia, Padre? ¿Dónde estuviéramos, Señor? Tal vez tirados, tal vez en una cárcel, refundidos con muchos años, condenados, tal vez en un hospital, tal vez ya en una tumba, Señor, olvidados. Pero tú tuviste misericordia de nosotros y nos has dado otra oportunidad. Nos has dado vida, Señor. Nos has dado la oportunidad, Padre Santo, de nacer de nuevo. Me decir, heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Digno eres, Señor amado. Digno eres, Cordero Santo. Digno eres, Señor. Gracias, Padre bendito, en esta hora. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Señor amado. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Señor, bendice a mis hermanos. Bendice a los hermanos que están conectados, Señor, allá a través de las redes sociales. Bendice sus vidas, Señor. Quiero pedirte por la vida, Señor, de mi hermano que nos está siempre observando desde allá, desde Brasil. Quiero pedirte por su vida, Señor, por la vida de su padre, hermano Nilsen, Señor. Bendice la vida de mi hermano Nilsen. Bendice la vida de mi hermano Nilsen. Mira, Señor, los problemas que tiene. Pero Él te está sirviendo, Señor. Y Él está pendiente desde allá, desde Brasil. Su padre, Señor, tiene problemas también. Sánalo, Señor. Pelea por ellos, Señor. Fortaléceles, Padre Santo. Llénalos con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Para que sigan sirviéndote, para que sigan trabajando en tu obra. Dales fuerza, Señor. Llénalos con todo el poder de tu Espíritu, Señor. Bendice grandemente sus vidas. Bendice la vida de mi hermano Javier, de Chile, Señor. Bendícelo grandemente. Llénalo, Señor, con tu Espíritu. Siempre úsale a este varón, Señor amado. Bendice a la hermana o al hermano que nos saludó desde el Paraguay también, Señor. Bendice grandemente su vida. Bendice a mi hermana también que nos saluda desde España, Señor. Bendice su vida, Padre Santo. Bendice la vida de mi hermana Mari, esposa de mi hermano Guayito, Señor, que está en Honduras con sus hijas. Bendice sus hijas. Llena sus vidas, Señor. Bendícelas grandemente, Señor. Y únelas a tu redil, Padre Santo. Oh, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu pueblo, Señor. No hay fronteras para tu iglesia, no hay fronteras para tu pueblo, Señor. Somos uno en Cristo Jesús y somos más que vencedores, Señor. Alabado sea tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias por lo bueno, Señor, por lo maravilloso que tú eres, Padre Santo, bendito. Gracias, Señor eterno. Maravilloso eres, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor bendito, gracias te damos, Señor. Gracias por un día más de poder estar delante de ti, Señor.
Gracias porque nos permite poder estar en victoria, Señor bendito, delante de tu presencia, Señor, honrando y glorificando tu nombre, Señor. Gracias, Señor bendito, en el nombre de Jesús, Señor. También te pedimos, Padre Santo, bendito, que seas tú, Señor, bendiciendo al dador alegre, Señor, en esta preciosa mañana, Señor. Dios mío bendito, abre la ventana de los cielos, Señor. Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, bendice, Padre Santo, las ofrendas, Señor. Multiplícales al 100 por 1, Señor. Dios mío, abre puertas de bendición, Señor. Dios amado, abre puertas de bendición, Señor. Provee un empleo a todo aquel que lo necesita, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos y te damos gracias, Señor bendito, en esta mañana, Señor. Gracias, poderoso Dios. Gracias, Padre Santo, porque en tu nombre lo hemos pedido todo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.